Hola a todos, hoy vamos a hablar un poco acerca de los principios, pues un componente de seguridad que se debe tener en cuenta durante la etapa de análisis dentro del desarrollo de un producto software, ¿no? Entonces, el cual es un componente, miren, bastante importante porque en todo proceso de desarrollo de aplicaciones, por lo general siempre se piensa pues en los requerimientos funcionales, en los requerimientos no funcionales del aplicativo, pero por lo general nunca se le da como prioridad pues, determinar esos requerimientos de seguridad que debería tener mi aplicativo para garantizar o para salvaguardar la información el cual reposa en ellos. Entonces, hoy vamos a ver principios de análisis y diseño seguro, el cual es un componente bastante importante en cuanto a la seguridad que se debe desarrollar durante esa etapa, pues, de planeación. Estos son los temas que vamos a abordar, pues va a ser un poquito pues rápido, el cual nos vamos a afianzar y el eje de esta charla va a estar relacionado acerca de los requisitos de seguridad, historias de usuario de seguridad, historias de abuso. Miren que eso es una cadena. El objetivo que nos trae este día acá es que, bueno, prácticamente pues el propósito, ¿no? Ustedes al final van a estar en capacidad de aplicar los principios de seguridad en la etapa de requisitos y diseño, en el ciclo de vida del software, pues empleando estudios de caso o algún escenario pues que ustedes tengan propuesto con el fin de elaborar pues historias de usuario. Cabe notar que ustedes son buenísimos haciendo historias de usuario, pero hoy vamos a aprender a hacer historias de usuario de seguridad. Pero previamente a esto vamos a hacer un recorderis un poco rápido acerca de el ciclo de vida de desarrollo de software enfocado a la seguridad. Miren que esto es un tema, no es un tema nuevo, es un tema pues de hace mucho tiempo, sino que actualmente viendo las necesidades que han aparecido muchas amenazas y por ende vulnerabilidades a los aplicativos software que se han detectado, se ha visto la necesidad de empezar a aplicar pues seguridad en las aplicaciones y esto se puede evidenciar a través del uso de metodologías de desarrollo pues seguro. Actualmente, por lo general, en nuestras clases de ingeniería de software uno o 2 siempre nos van a hablar sobre metodologías de desarrollo, pues ágil y tradicional. Hasta ahí por lo generalmente llegan, pero resulta que no, que es importante que también nos vayan a nosotros, pues introduciendo esto de desarrollo seguro, porque ya es una decisión propia y autónoma de cada uno de nosotros, pues, por cuál tipo de metodología, pues, seleccionar, ¿no? Cabe notar que cada una tiene su particularidad, ustedes saben muy bien, la tradicional, un ejemplo de ella es la RUP, pues se caracteriza por tener que mayor cantidad de documentación, es un poco rígida, porque recuerden que desde el inicio nos toca empezar a definir los requerimientos, mientras que si trabajamos una metodología de desarrollo ágil, un ejemplo como el XP String o un marco de trabajo ágil como es Scrum, o Scrum Van, pues varias, ya cada uno de nosotros, pues dependiendo de las naturalezas y dinámicas del proyecto que estemos trabajando, pues dirá cuál será la que más adecua. Pero esta es ágil, se caracteriza por ser iterativa e incremental también. ¿Eso qué quiere decir? Que acá no va a haber unos requerimientos desde el inicio como totalmente definidos, porque durante el proceso de cada sprint pueden irse haciendo mejora a la medida que vayamos consultando y haciendo un feedback, con este caso, pues con nuestro cliente, ¿no? Y también pues con la parte pues de testeo, viendo que si no nos quedó bien, pues vamos a regresar, nuevamente introducir para mejorar. Y eso está dentro del proceso de planificación, el cual se cuentan esas dinámicas. En cambio, la metodología de desarrollo seguro, pues también se caracteriza por ser ágil y también de manera interactiva e incremental, pero ellos desde todas las etapas de un ciclo de vida de desarrollo del software, siempre está incluido un componente de seguridad. Y siempre, desde antes de empezar con la parte de desarrollo, desde el proceso que estamos haciendo, el proceso de análisis de requisitos para empezar a hacer las historias de usuario, se piensa en el componente de seguridad en cuanto cómo logro hacer segura mi aplicación, cuáles son los artefactos o herramientas
o qué debo yo aplicar a mi aplicativo para que este me logre salvaguardar la información. Entonces son preguntas que nos debemos hacer. Cabe notar que por lo general, miren, el cliente ni siquiera hay veces les va a decir yo quiero una aplicación segura, pero ya nosotros a estas alturas pues debemos tratar de generar productos seguros porque ustedes saben muy bien que todos estos productos que nosotros construimos tan de cara en Internet, el cual van a estar expuestos a una cantidad de riesgos que por lo general esos riesgos tienen unos impactos que a veces pueden llegar a ser inmanejables, pero si se tienen contemplados desde un inicio, pues esto nos va a ahorrar dinero y también de pronto pérdidas dentro de la organización. Entonces hay la importancia de implementar y conocer cuáles son esos requisitos de seguridad que vamos a implementar desde el inicio y hacérselos conocer también al cliente, porque recuerden, para ellos seguro es que la información siempre esté allí, pero para nosotros, pues para que esa información esté allí, nos toca implementar ciertas cosas para poder dejarla segura, ¿no? Eh, Aquí les muestro un listado de metodologías de desarrollo seguro. Es, como les dije, esto no es un tema de ahora, esto es un tema que ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo, que ahora es que se están conociendo más por las cantidades de vulnerabilidades y errores que de pronto se han detectado en las aplicaciones debido a malas prácticas de programación y que se está viendo la necesidad de implementarlas, otra cosa, pero realmente esto desde hace mucho tiempo atrás. Ahorita mismo ustedes conocen o están o por lo general implementan en la construcción pues, de sus proyectos de productos software el DevOps o el DevOps, ¿cierto? Pero resulta que hay una metodología de desarrollo seguro que maneja las mismas dinámicas del DevOps, que es el DevSecOps. Ella se caracteriza ¿por qué? Porque en cada una de esas etapas que tiene ese ciclo, ese ciclo de DevOps tiene un componente de seguridad aparte las funcionales que ya tiene. Entonces, y es una metodología que actualmente la mayoría de las industrias es la que están trabajando. Eso no indica que las anteriores no. Sí, sí las manejan, pero ya va a depender pues del líder de desarrollo con cuál se sienta mejor trabajando, sino que actualmente yo siempre he dicho, pues esto no es moda, sino necesidad y con la cual uno se sienta bien, pues trabajando, la mayoría pues selecciona y trabaja con DevSecOps y con esta Secure Development Life Cycle. Bueno, aquí ustedes van a encontrar un comparativo la metodología de desarrollo de software, tal ágil, tradicional y seguro, como ustedes se pueden dar cuenta, muchos de estos aspectos en cuanto a características pueden converger, pero lo que lo hace diferenciador es el componente o la inclusión de que hacemos esto, pero desde el enfoque de la seguridad. Por ejemplo, miren que me dice acá, flexibilidad a los cambios. Bueno, en la tradicional sabemos que es limitada porque es rígida, porque desde el inicio se hace una planificación en cual nosotros debemos cumplir. En cambio, la ágil, la flexibilidad a los cambios es alta porque durante el proceso de cada sprint se pueden ir refinando, se pueden ir haciendo ciertas modificaciones, ajustes y cambios. Y el desarrollo seguro también por ser ágil e iterativo incremental, la flexibilidad a los cambios es alta, pero miren, desde el punto y consideraciones de qué, de la seguridad. O sea, todo va enfocado en cuanto a al componente, como quien dice, seguro. Miren acá, es iterativo incremental, su enfoque, pero centrado en la seguridad. En la planificación, mire, que continúa con el énfasis en identificar los riesgos de seguridad. Y este es un punto importante que nosotros, antes de empezar o luego de tener ya los requerimientos, como quien dice, funcionales, ¿eso qué quiere decir? Requerimientos de cómo debe comportarse mi aplicativo, yo también debo pensar cuáles pueden ser los posibles riesgos de seguridad que puede llegar a tener esa aplicación, es decir, falta de integridad en la base de datos, que puedan, que no haya un inicio de sección, entonces eso va a generar un tipo de riesgo. Y entonces me toca empezar y mirar cuál requisito de seguridad debería yo empezar a plantear para que eso no suceda o si sucede, el impacto sea menor. Entonces, desde allí nosotros, desde el momento que empezamos a vislumbrar los diferentes riesgos de seguridad que puede tener mi aplicación si no le implemento seguridad, ahí me van apareciendo esos requisitos de seguridad.
Entonces, ¿cómo puedo yo garantizar la construcción de un software seguro si yo mantengo el componente de integridad, disponibilidad y confidencialidad? Si yo mantengo esos tres pilares al tiempo, puedo decir que mi aplicación es segura, ¿listo? No, eso es mentira que yo puedo decir garantizar seguridad al 100% porque puede ser que yo tenga todo parchado, tengo unas librerías actualizadas, las configuraciones bien, pero el día de mañana se desactualizó, encontraron un hueco de seguridad en una librería y toca actualizarla. Entonces, por eso yo no puedo garantizar un 100%, pero sí puedo decir que es seguro porque tengo, pues en su momento cuando ya las construí, las tengo actualizadas, configuradas de acuerdo a las versiones del momento. Cuando hablamos de integridad, ¿qué debo garantizar yo en mi producto software? Es decir, que la información que reposa en ese producto, en esas bases de datos, pues no van a estar alteradas, no van a estar modificadas, es decir, van a estar tal cual como el usuario pues las ha ingresado. Y disponibilidad, ¿qué significa? Que ese producto software pues debe estar disponible los 7 días a la semana, las 24 horas del día y los 365 días. Es decir, que el aplicativo no se puede caer por ningún lado, en ningún momento. Y confidencialidad, ¿eso qué quiere decir? Que el aplicativo, software que nosotros vamos a construir, pues debe estar, como quien dice, la información solamente la deben disponer las personas a quienes tengan los accesos correspondientes, porque es confidencial, ¿no? De allí que juega un papel importante saber y conocer que nuestra aplicación se va a enfrentar a, a amenazas, ¿sí? Entendiendo una amenaza como cualquier circunstancia o evento potencial que pueda causar daño o que pueda evitar el buen funcionamiento y continuidad de mi aplicativo. Y esto se debe en el contexto a nivel de desarrollo de software debido a varios actores. Uno de ellos, los códigos maliciosos que pueden ser una amenaza para nosotros. Los hackers o crackers que pueden pues encontrar un fallo de seguridad y que pueden llegar a exponerlo o pueden llegar a vulnerarlo como tal, o a eventos accidentales que de pronto digité mal algún dato o algún error o un fallo humano, ¿listo? Pero que esta amenaza, obviamente, qué va a provocar? O para quién se va a dirigir? Se va a dirigir obviamente a las vulnerabilidades para de esta forma poder afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a mirar y revisar desde el inicio cuáles podrían ser esas posibles amenazas que podrían afectar los pilares de la seguridad que fueron los que acabamos de decir, integridad, confidencialidad y disponibilidad, y hacer un listadito. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser la suplantación de identidad de mi aplicativo o debido a la falta de certificados digitales o una otra amenaza potencial que puede colocar en riesgo la continuidad de mi aplicación pueden ser los ataques a inyección SQL. Entonces, ahí es importante uno empezar, como quien dice, a hacer este tipo de listaditos, el cuales, a partiendo de ello, son de gran insumo para poder establecer los requisitos de seguridad. En ese mismo orden de ideas, es importante poder llegar a reconocer cuáles pueden ser esas vulnerabilidades, el cual una amenaza se puede aprovechar de ellas, ¿cierto? Uno de ellos puede ser un fallo en la programación que puede colocar en riesgo la integridad de toda la información que se encuentre contenida allí, configuración o también en la parte de diseño. De ahí la importancia de empezar a, ¿qué? A consultar la clasificación de vulnerabilidades el cual están, que uno las puede llegar a evidenciar, por ejemplo, en el Mitre Top 25, contiene los mayores errores de programación. ¿Sí? De ahí la importancia de nosotros poder facilitarle ese material al departamento de desarrollo con el ánimo de que de empezar a implementar unas buenas prácticas de desarrollo como tal y tratar de validar y de mirar de que estos errores no se estén cometiendo en el aplicativo software que nosotros estemos construyendo. De esa misma manera tenemos el OWASP Top 10, el cual ya él me trae como quien dice el listado de las 10 vulnerabilidades más comunes que suelen ocurrir por parte de los desarrolladores aplicándolos en un producto software. Ellos colocan las 10 más críticas. Y lo chévere de OWASP
es que él me dice, a ver, esta es la vulnerabilidad, por lo general los desarrolladores cometen estos errores y esta es la forma de parcharla. Es decir, ellos mismos también me dan cuál es la recomendación para que esa vulnerabilidad ya no sea una vulnerabilidad. Y está el SAMS Top 20, que es una lista de vulnerabilidades, el cual requieren solución inmediata también, porque me dicen que estas son como quien dice, aquellos errores o fallos o vulnerabilidades que por lo general, pues también por mala práctica de programación deja el departamento de desarrollo. Entonces, por eso es muy importante nosotros empezar también a capacitar al equipo de desarrollo e empaparlo sobre estos tres documentos que están relacionados sobre vulnerabilidades en la construcción de un producto software para que esos mismos errores que por lo general se cometen ya no se sigan cometiendo. Y también es importante hablar que para poder colocar en riesgo un aplicativo de software debe haber un ataque. Pero para que haya un ataque debe haber previamente una motivación, o sea, ¿qué es lo que yo quiero sacar con ello? ¿Cuál va a ser mi beneficio? Entonces, si no hay motivación, pues no puede haber ataque, porque ¿para qué yo voy a atacar algo ajá, o sea, debo tener yo como quien dice un propósito? Entonces, para que haya un ataque debe haber una motivación, debe haber una amenaza que ya supimos cuáles eran, por ejemplo, un ataque inyección SQL y aprovechar una vulnerabilidad. Un ejemplo puede ser hacer una inyección SQL a mi base de datos, puede ser que no están validados ciertos campos de mi aplicativo y eso va a dar igual a que a un ataque. Por lo general, los ataques más comunes a los cuales se ven expuestos los productos software son las denegaciones de servicios, los ataques de tipo inyección SQL, las de directorio transversal, las de tipo cross-site scripting, las de ataques de fuerza bruta, manipulación de datos. Entonces, estos ataques que por lo general son los que pueden llegar a colocar en riesgo la integridad de los datos que almacenamos en nuestro producto software, entonces se convierten en nosotros pues prácticamente nos tocaría empezar a partir de estos insumos, empezar como quien dice, a mirar y revisar cuáles podrían llegar a afectar la continuidad de mi producto. Y eso me sirve de insumo para poder determinar los requisitos de seguridad mínimo que le podría yo implementar a mi producto mínimo viable. ¿Listo? O a mi producto software como tal. Entonces, por lo general, las motivaciones para que ocurra un ataque debe ser manipulación de información, interrumpir la continuidad, negocio por daño, bueno, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un listado más frecuente de esos ataques que se cometen. Miren que está el de inyección, ese cruel, la cross-site scripting, los que ahorita acabamos de mencionar. Aquí tienen ustedes también, como quien dice, un concepto de cada uno de ellos, pues si no los conocemos, pues para que se empapen un poco más. Y bueno, un riesgo. Si hay un ataque, si hay una amenaza, hay una vulnerabilidad, debe haber un riesgo. Un riesgo viene siendo las consecuencias que se generan luego de haber sufrido un ataque y por lo general, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Puede ser pérdida de reputación del aplicativo, pues nadie ya va a confiar en ella, o puede ser también una amenaza, bueno, un riesgo asociado. Puede ser, a ver, pérdida de seguridad y privacidad, pues obviamente pues en los datos, manipulación o el robo de la información puede ser un riesgo o faltar a la integridad de esos datos como tal. Bueno, vienen siendo todas esas consecuencias que generan a partir de que una amenaza se aproveche de una vulnerabilidad, suceda el ataque, eso genera ¿qué? Un riesgo. Si se dan cuenta, esto es como una cadena también. Y finalmente, pues yo les hago esta pregunta a ustedes, se las van a hacer ahí internamente, porque un proyecto de software puede entonces fracasar, profe. Sí, muchas veces, en ocasiones, a veces dice, profe, pero si consumimos el presupuesto 100%, lo terminamos en el tiempo, pero se nos olvidaron los requisitos de seguridad. Y sí, recuerden, en estos momentos, yo como cliente, yo compro una aplicación segura y lo primero que le pregunto a mi proveedor, con el cual me va a hacer el desarrollo, es, ¿me garantiza la seguridad?
¿Qué mecanismos de seguridad voy a tener para garantizar esa integridad de esos datos? Va a haber un respaldo en caso de que no haya una continuidad en el servicio, en donde se van a guardar los datos. Entonces, ojo, ¿no? Ya un proyecto de software para que sea exitoso no es solamente que funcione y que se consuma el presupuesto en el tiempo, sino en estos momentos, para que un proyecto sea exitoso, debe cumplir eso y que sea seguro. Miren acá, anteriormente estos eran indicadores frecuentes de fracaso, es decir, que se entregaba un software por lo general, no en la fecha en que se pactaba, sino siempre se entregaba pues después, nunca antes. El presupuesto excedido, podíamos decir que un proyecto era fracasado por eso, el incumplimiento de las expectativas de los requisitos funcionales al usuario. Ahí sí, como quien dice, paila, ¿cierto? Porque imagínense, si excedimos el presupuesto, entregamos fuera de la fecha y para completar, pues el producto software no está funcionando pues de la forma como acordamos con el cliente. Entonces ahí sí, problemas. Y también otras causas del fracaso es que hay requerimientos erróneos, incompletos o cambiantes que no fueron implementados, uso de tecnología experimental y poco probada, el cual al momento que estemos implementando el aplicativo, pues ya dejó de funcionar o los costos son más elevados para el mantenimiento. Eso puede traer problemas y expectativas irreales que le hemos generado pues a nuestro cliente. Y también y eso se debe a un equipo pues con poca experiencia que se pueden llegar a presentar pues estos malos entendidos, el cual recobra y recae sobre a nivel financiero y reputacional de quien esté liderando ese proyecto de software. Y la ausencia de requisitos de seguridad. Eso puede llevar a que un software sea un producto, como quien dice, fracasado. Hacia un proyecto exitoso, ¿qué debemos tener en cuenta? Miren que anteriormente las metodologías de desarrollo de software, las normalitas, solamente se incluía el componente de seguridad en la parte de pruebas, ¿cierto? Pero prácticamente nos hemos dado cuenta que eh, o sea, se consume mucho más tiempo si empezamos a implementar seguridad aquí, porque aquí apenas en este momento nosotros estamos, es como quien dice, explorando qué problemas de seguridad hay y nos toca empezar a arreglar todas esas vulnerabilidades que se han detectado y el cual nos puede acarrear tiempo y también consumir dinero. En cambio, si nosotros hacemos durante cada etapa del ciclo de la metodología de desarrollo seguro, miren que hay un componente y por ende un entregable de seguridad por esa etapa, pues ya al final, en la etapa de despliegue, vamos a encontrar menos vulnerabilidades, el costo de repararlas va a ser un poco menor, al igual que el esfuerzo, ¿sí? Entonces, comprender qué es seguridad. Primero, construir pues un proyecto de manera segura, ¿sí? El cual utilizando una metodología de desarrollo seguro nos va a tratar de garantizar eso. Comenzar tempranamente, ¿qué? Con la inclusión de ese componente de seguridad en cada etapa, como se ven acá. Y finalmente, incluir esos requisitos de seguridad a la par de los funcionales y no dejarlos a un lado, porque por lo general siempre le damos prioridad a los funcionales y al final decimos, le metemos los de seguridad, pero no es desde el primer momento, pues darle una prioridad igual así como se le están dando a los requerimientos funcionales para el proceso, pues, de implementación como tal. La seguridad de un enfoque administrativo, miren, siempre la organización o el cliente lo van a ver como un sobrecosto o muchas veces lo van a ver como que, ay, no, que la aplicación no va a ser usable, los usuarios van a sentirse como que, ay, otro paso más, se van a aburrir, no va a ser algo más costoso implementarle eso, demasiado trabajo, eso no es viable, pero ahí juega un papel importante nosotros decirle, a ver, si no lo implementamos, por ejemplo, un CAPTCHA, o si no validamos esos campos de texto en el inicio de sesión, pues vamos a tener unas pérdidas mucho más grandes y considerables que empezar a introducir seguridad desde ya, porque vamos a estar un poco como quien dice, no relajado, pero sí tranquilo, porque por ejemplo, todas las entradas por las cuales un atacante puede llegar a colocar en riesgo mi aplicativo, pues van a estar como quien dice, entre comillas, pues seguro, porque eso está validado y controlado. ¿Sí? Y decirle que sí puede llegar a ser un costo, sí, inicialmente, porque vamos a implementar de pronto un certificado digital para que no nos vayan a clonar o vayamos a estar un poquito propensos a hacer suplantación del sitio web.
implementar un certificado digital como tal y es relativamente como costoso o no está dentro del presupuesto, pero es necesario implementarlo, es mostrarle al cliente pues todas las ventajas y beneficios que tiene eso, ¿cierto? Para que no lo tome como un sobrecosto o como algo adicional. Emitir, por ejemplo, bueno, otra perspectiva que el usuario o el cliente ve de pronto como algo inoficioso, hacer las capacitaciones o los procesos sí, de capacitaciones de buenas prácticas de seguridad como algo adicional o añadido, no. Porque si nosotros capacitamos al usuario desde el inicio como una buena práctica, ¿qué es lo que debe de hacer? Es decir, tiene que renovar su contraseña cada 3 meses y debe tener este tipo de características, pues eso no va a ser un obstáculo en la productividad, sino al contrario, y tampoco va a ser una regla sin sentido que le vamos a colocar, sino eso va a ser en pro de garantizar una continuidad del servicio del aplicativo y poder darle, como quien dice, ese respaldo y tranquilidad tanto a los usuarios como al cliente, que la información pues va a estar segura, pues son mecanismos, ¿no? De ahí que la seguridad es una responsabilidad para todos, que eso no es solamente de parte del cliente quien envía a hacer su producto software o solamente la responsabilidad del usuario quien maneja el aplicativo, quien lo administra, sino también es una responsabilidad también hasta el del cliente, que es el que debe garantizar la integridad, como que dice, y guardar bien también sus contraseñas. O sea, todos nos comprometemos en el buen uso de nuestros productos, ¿no? Por eso es importante, pues, concientizar, pues, acerca de las buenas prácticas de seguridad a todos. Y bueno, de ahí la importancia de incluir metodologías de desarrollo seguro y una de ellas es StepSecOps, que ya les hablamos al inicio un poco de ellas, que es la base de ellas el DIBUS, pero lo que sí diferencia es que en cada etapa hay un entregable de seguridad y nosotros en este momento, como el propósito es empezar a implementar requisitos de seguridad y por ende historias de usuario, historias de abuso, nosotros nos vamos a ubicar en la etapa de aquí de planificación. Durante esta etapa de planificación, nosotros hacemos un análisis y evaluación de riesgo de mi aplicativo, el cual va a ser insumo para determinar esos requisitos de seguridad mínimos que yo debería implementar y por ende me va a permitir a mí poder, así como ya elaboré las historias de usuarios funcionales y no funcionales, empezar también a gestionar y a crear esas historias de usuario de seguridad y por ende las historias de abuso, el cual me van a permitir a mí pues validar si realmente pues se implementó seguridad al aplicativo como tal. ¿Listo? Entonces, la importancia de desarrollo seguro, pues no es solamente un cumplimiento normativo, sino es algo que todos debemos, como quien dice, si me mandan a elaborar o construir o gestionar o liderar un producto de software, debemos cumplir también con el componente de seguridad alineados a estándares, uno de esos, el estándar ISO 27001, el cual tiene unos controles en el componente 8 que es sobre los controles tecnológicos. Hay varios relacionados, el cual deberíamos o debemos tratar de implementar esos controles en el aplicativo para que realmente pues sea segura. Y esto me va a mejorar, pues obviamente las respuestas a las amenazas, porque si ocurre ningún tipo de amenaza, pues ya va a ser, el impacto va a ser menor y esto me va a permitir a mí identificar pues vulnerabilidades, pues obviamente de manera que dice que temprana. Les voy a mostrar aquí que si, por ejemplo, puede ocurrir, ¿no? No, ¿qué requisitos de seguridad voy a implementar en mi aplicativo? No se me ocurre nada. Miren, consulten la ISO 27001. Miren, aquí está en el componente número 8, como les decía, controles tecnológicos. Para yo decir que mi aplicativo es seguro, lo mínimo debo tener un control de acceso de privilegio a mi aplicativo, restricción de acceso a la información debo tener,
debo tener acceso al código fuente, es decir, que los usuarios que no corresponden no deben tener acceso a ello, o los que deben de tener acceso solamente pues de lectura o escritura, dependiendo, ¿no? La autenticación segura, eso sí o sí todo aplicativo para poder mantener la seguridad debemos tener porque es lo que me va a permitir a mí validar que si el usuario que está ingresando es el que corresponde o no, que actualmente utilizamos pues todo proceso tokenizado o utilizamos también el JWT para validar ese proceso de autenticación a los usuarios. Miren que también otro de los controles que es primordial implementar en los productos, en el desarrollo de productos software son esos inicios de sesión, la redundancia en la instalación y procesamiento de información, el uso de algoritmos criptográficos, implementar o utilizar ciclos de vida de desarrollo, pues seguro, como los que estábamos comentando, establecer y tener requisitos de seguridad. Miren, que no es, o sea, no es Caterina la que está diciendo que es necesario empezar a implementar requisitos de seguridad, es que ya el estándar me está diciendo, el estándar ISO 27001 son los requisitos de seguridad, que estamos en el componente tecnológico, que hay unos controles que están asociados a desarrollo seguro, es decir, para que mi aplicativo sea seguro, yo debería implementar estos. Claro está. Dependiendo de la naturaleza de mi producto, podría implementar algunos sí y otros no. No es obligatorio implementarlos todos, pero sí por lo menos implementar codificación seguro, los requisitos de seguridad, pruebas de seguridad y desarrollo y aceptación. Si en este caso estoy subcontratando para que me hagan el desarrollo, pues ellos me deberían cumplir con esto. Entonces es muy interesante. Yo les voy a dejar a ustedes un enlace para que puedan consultar y también les sirve a ustedes de guía para empezar a determinar qué requisitos de software, dependiendo de lo que ustedes están construyendo, pues deberían implementar, ¿vale? Entonces, en ese mismo orden de ideas, pues bueno, vamos a empezar con la identificación de requisitos de seguridad. ¿Qué es un requisito de seguridad? Miren, ahora sí, despiértense, párense y prestemos atención porque partiendo de aquí es como quien dice el corazón de la charla. Requerimientos de seguridad, ¿qué se hace allí? ¿Qué es? Bueno, mire, aquí es una parte importante porque aquí es donde definimos cuáles son esos requisitos mínimos que yo debería identificar para que mi aplicación sea segura. Es decir, y que esos requisitos mínimos deban cumplirse en mi aplicativo para poder garantizar, pues sí, la continuidad del mismo. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Uno, podemos hacer una matriz de modelado de amenazas o utilizar el estándar, como les acabé de mostrar. Podemos utilizar la ISO 27001 o el modelado de amenazas. Podemos coger, bueno, el aplicativo mío va a ser, por ejemplo, de vuelos. Entonces, bueno, ¿qué posibles amenazas pueden tener? Ah, bueno, me pueden suplantar la aplicación. A ver, en los inicios de sesión me pueden llenar una cantidad de datos y pueden hacerme un tipo de inyección. Entonces es identificar todas esas posibles amenazas que pueden poner en riesgo mi aplicativo. Recuerden que al inicio de la charla yo les coloqué un listado de amenazas. De allí les puede servir como base para poder establecer y seleccionar cuáles de esas podrían ser las amenazas a las cuales se pueden ver expuestas que su aplicativo, ¿vale? Sería como listarlas nomás. Y también en colaboración con los interesados, que son los stakeholders, definir qué requisitos de seguridad, porque puede ser que a uno se le pase alguno, pero el cliente diga, no, pero yo también quiero que valides este requisito. ¿Listo? Finalmente, esto nos va a generar un entregable aquí. ¿Cuáles son? Un documento en donde especifiquemos los requisitos de seguridad, una lista de chequeo que me va a permitir a mí validar el cumplimiento de ese requisito de seguridad al momento de tener ya mi aplicativo, como quien dice, listo, determinar cuáles fueron esas historias de usuario basado en los requisitos de seguridad y por ende esas historias de uso que están asociadas a los requisitos de seguridad. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de ello puede ser el siguiente. Miren, de chévere yo, sí.
Les he colocado aquí, miren, esos requisitos de seguridad siempre debemos plantearlos desde esta mirada, es decir, desde esta perspectiva basada en estos 7 criterios o características, es decir, la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación, autorización, auditoría y cumplimiento. En cada una de estas características o criterios vamos a plantear, como quien dice, un requisito de seguridad. ¿Listo? Ya partiendo de ello, o sea, claro está, alineado al aplicativo que yo estoy creando. Puede ser un aplicativo para gestionar vuelo o para gestionar citas, de lo que ustedes quieran. Pero, a ver, por ejemplo, acá, confidencialidad. Miren qué es confidencialidad. Asegurar que la información solamente sea accesible para los usuarios autorizados. Ah, bueno, un sistema de autenticación. Un requisito de seguridad, es decir, implementar un sistema de autenticación, ¿sí? E inicio de sesión. Integridad. Ah, bueno, implementar sistemas criptográficos. ¿Sí? Para asegurar la base de datos. Miren que ya me están saliendo los requisitos de seguridad, pero bueno, esto lo podemos hacer basado en estos 7 criterios, pero también yo les voy a compartir, miren, este listado tan chévere y podemos seguir las mismas estructuras y a través de este enlace ustedes lo pueden llegar a consultar y descargar. Estos son, como quien dice, unos requisitos de seguridad que debe tener un aplicativo, como quien dice, mínimos, los requisitos mínimos, y estos requisitos son elaborados gracias a la Superintendencia de Industria y Comercio, que ellos al momento de elaborar un producto software, pues deben cumplir con mínimos estos requisitos para los productos que ellos gestionan. Y miren que cada uno de esos requisitos de seguridad está asociado a qué tipo de requisito es. Ah, es de acceso, este es de manejo de secciones, este es de perfil de usuario. Por ejemplo, dice, este requisito de seguridad de la información, gestión de usuarios, grupos de usuarios, asignación de roles. Ah, ok, está asociado a qué tipo de requisito, a perfil de usuario. O, por ejemplo, este de acceso, el requisito de seguridad. Para usuarios internos, integración con Active Directory, o para usuarios externos, el módulo de seguridad del sistema. ¿Listo? Entonces, así como están, y miren que acá lo que yo les dije, ¿no? Que todo requisito de seguridad también debe tener, como quien dice, debe ser una lista de chequeo validando que sí aplica o no aplica y si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y ellos los tienen aquí en estas 2 columnas. Este es análisis de la línea base, es decir, seleccionar cuáles iban a aplicar para incluirlos como historias de usuario y posteriormente enviárselo a nuestros desarrolladores. Y esta columna se deja al final cuando ya, junto con nuestras historias de abuso que construyamos, validar si se cumplió la implementación de ese requisito o no. Entonces, es muy importante, lo pueden usar. Ahora bien, no dependiendo a nuestras necesidades y a lo que querramos nosotros cubrir, no significa que es obligatorio cumplir con todos esos 29 requisitos de seguridad. No, solamente se escogen los que nosotros consideremos necesarios para nuestra aplicación. ¿Listo? Miren, este de CAPTCHA sí o sí debe ir. ¿Listo? Así como el de acceso, el de autenticación, pero hay otros que de pronto no. Por la naturaleza y dinámica de nuestro aplicativo, no es necesario pues incluir eso. Por ejemplo, hay uno de forense. Entonces, no se incluye. ¿Listo? Entonces, ojo porque esto es insumo para poder crear esas historias de usuarios de seguridad que posteriormente hay que diligenciarse o entregárselas a los desarrolladores. Entonces, paso número 1, empezar a definir los requisitos de seguridad, que prácticamente es como quien dice, es el debe, lo que debe tener de seguridad mi aplicación. Entonces, podemos hacer o pueden hacer uso de este listado y ojo, no es una camisa de fuerza, puede ser que algún requisito que ustedes necesitan no esté allí, se puede adicionar, ¿vale? Pero estas casillas, estas 2 columnas sí deben, sí o sí, porque ya les dije, ¿no? Ustedes van a chequear las que sí van a implementar y que van a convertir en historias de usuario y luego las que vamos a verificar a través de las historias de abuso. Aquí tenemos varios ejemplos. Esto es a manera de ejemplos. Recuerde que por lo general nosotros aprendemos mejor con ejemplos. Tenemos un requerimiento de seguridad, mire que están determinados
en los criterios o características que vimos ahorita: confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación, autorización. Y este requerimiento se crearon a manera de ejemplo, es para una empresa de reserva de citas médicas, ¿sí? Como tipo EPS. Entonces, un aplicativo para reserva de citas en cuanto a las características de confidencialidad. ¿Cuál debería ser el requisito de seguridad? Sí, que los datos estén cifrados tanto en tránsito como en reposo. ¿Listo? Y aquí uno coloca, o sea, qué es lo que yo quiero conseguir con ello. Gestión de acceso seguro a las bases de datos, es decir, que nadie pueda llegar a hacer un ataque de inyección SQL y le devuelva la información. Entonces, quiero hacer una gestión de acceso seguro a la base de datos. Y, por ejemplo, aquí de autenticación, miren, implementar autenticación de multifactor, porque eso solamente con el ingreso usuario y contraseña no es suficiente, ¿no? Porque con un ataque de diccionario podrían llegar a descifrar la contraseña y eso, en cambio, si lo coloco multifactor, que no solamente sea usuario y contraseña, sino algo, una notificación que se le envía al teléfono como mensaje de texto o algún toque, pues solamente me va a poder validar el ingreso del acceso a la aplicación la persona que realmente corresponde, porque es la que va a tener esa información. ¿Listo? Entonces, aquí hay varios ejemplos que ustedes pueden tomar como referencia para la elaboración de sus requisitos de seguridad, que pueden ser complementarios a los que ya acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, miren que lo pueden hacer a manera de tablita, así como está acá, y aquí pues incluirle. Me faltó ese que acabamos de ver en la parte de autenticación. Entonces, colocan aquí tipo de requisito de autenticación y aquí inclusión de sistema multifactor. ¿Sí? Incluye ahí en el listado. Aquí tenemos otro ejercicio que se está asociado a una aerolínea. ¿Listo? Entonces, miren que también estos requerimientos están asociados a confidencialidad, integridad y disponibilidad, a los criterios que ya les vimos. Y miren que por lo general hay muchos de esos requisitos, miren que suelen repetirse, ¿no? Porque como les digo, para yo tener seguridad, lo mínimo que debe tener eso. Y este de autenticación multifactor, pues hasta el mismo estándar ISO 27001 me dice que debe estar seguro. ¿Y cómo lo puede hacer? Con la implementación de ello. O en la parte de autorización, un control de acceso basado en roles. ¿Listo? Ese es también otro requisito que yo podría colocarlo y anexarlo acá a este listado. ¿Sí? Entonces, ahí les dejo como el listado que ustedes pueden tomar los que necesiten o ajustarlos o incluir algunos nuevos. Hasta ahí creo que vamos bien. Entonces, es bueno establecer, ya vimos los requisitos de seguridad porque es nuestra base para poder empezar a construir las historias de usuario de seguridad. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una historia de usuario normal y una historia de usuario de seguridad? A ver, si nos vamos a una historia de usuario funcional, básicamente yo debo establecer o debo formular esa historia de usuario allí, es especificando, o sea, cómo va a funcionar mi aplicación. Es decir, especificar la funcionalidad del sistema como tal. En cambio, en la historia de usuario de seguridad se enfoca más en la funcionalidad o en el sistema general, el cual puede llegar a ser más seguro y cómo y de qué manera se pueden proteger los datos. ¿Listo? Miren que el enfoque es diferente. El primero, cómo debe funcionar y comportarse el sistema. Y acá es, o sea, la funcionalidad de cómo poder llegar a proteger los datos que almacena el aplicativo. ¿Listo? Entonces, el objetivo de ellos son diferentes. El de usuario, a nivel de historia de usuario funcional, lo que busca proveer es una experiencia y acción útil al usuario, es decir, que esté funcionando como el usuario especificó. Al inicio, sí, durante el proceso de entrevista, yo creo que funcione de esta manera. Y en la historia de usuario de seguridad, aquí nosotros debemos plasmar y asegurarnos de que realmente esa funcionalidad esté protegiendo frente a cualquier amenaza o generación de vulnerabilidad para que no ocurra un riesgo, ¿sí? Ese es el propósito u objetivo. Ahora bien,
Miren acá, así como se redacta una historia de usuario normalita, tal cual se redacta una historia de usuario en seguridad, lo que cambia es el enfoque. Miren las diferencias. Por ejemplo, una historia de usuario pues funcional. ¿Cómo manejamos el cómo quiero para? Aquí está, como usuario o cliente, quiero poder buscar productos en el sitio web para elegir el que mejor se ajuste a mis necesidades. Ahora nos vamos a la historia de usuario de seguridad. Mire, como usuario o cliente, quiero que mi información de tarjeta de crédito esté cifrada al momento de la compra para proteger mis datos sensibles. Ahora bien, para cada una de esas historias de usuario, debe haber unos criterios de aceptación, que es lo que me va a permitir a mí validar si realmente pues, o sea, con lo que con lo que yo voy a implementar, si realmente esté cumpliendo y dando respuesta a esa historia de usuario, a proteger en este caso que toda la información va a estar cifrada en cuanto a a la información de la tarjeta cuando realice yo una compra, ¿no? Entonces, mucho ojo ahí. Por ejemplo, aquí tenemos una plantilla para poder llegar a construir esa historia de usuario y de seguridad. Miren, siempre debe ir el cómo, el rol, que debe ser el cliente, puede ser el administrador, puede ser, bueno, dependiendo del aplicativo o software que se tenga, el quiero. ¿Sí? Implementar ahí el control, o sea, qué es lo que yo quiero controlar, qué es lo que quiero yo proteger. ¿Para qué? Aquí colocamos el riesgo o impacto que puede llegar a generar en caso de que se incumpla, ¿no? Para reducir el riesgo de toma de cuenta. Aquí hay un ejemplo, mire, ¿cómo? ¿Quién? Como el administrador, quiero que, ¿dónde está el control? La implementación de un sistema multifactor, ¿para qué? Para reducir el riesgo a la toma de la cuenta. ¿Listo? Hay unos criterios de aceptación. Esos criterios de aceptación son los que me van a permitir a mí validar o sea, validar de que esa historia de usuario sí se está implementando o no. Por ejemplo, aquí, que se bloqueó el rol de administrador si no hay un sistema multifactor o se registró un evento en el sistema multifactor si se evita el fallo. Claro, estoy validando a ver, como quien dice, si todo esto se cumple, todos los criterios de aceptación, estos acá se están cumpliendo, entonces historia de usuario está implementada porque está protegiendo el robo de cuenta. ¿Gracias a qué? A la implementación del sistema multifactor porque sí está funcionando. Ok, por ejemplo, aquí tenemos otro. Aquí tenemos una historia de usuario de seguridad. Por ejemplo, está asociada. A ver, ¿estos son de qué? Ah, sí, también son generales. A ver, esta es una historia de usuario. Uno, bueno, una pregunta que siempre me hacen. ¿Una historia de usuario tiene alguna nomenclatura específica? No. Ustedes saben que en las historias de usuario funcionales por lo general uno les coloca HU1. Acá yo les sugiero que coloquen HUC o HSEC de seguridad y las va enumerando y obviamente pues colocando pues el nombre de esa historia de usuario, ¿no? Aquí quieren, miren, por ejemplo, aquí tenemos la primera historia de usuario. Aquí está que es relacionado sobre cifrados de datos. Dice, ¿cómo qué? En este caso está, este ejercicio está asociado al caso de un aplicativo de reserva de pacientes, de reserva de citas para pacientes, ¿ok? Entonces, vamos al requisito de seguridad. Entonces, como paciente, ¿qué quiero? Quiero que mis datos personales de salud estén cifrados tanto cuando se envían a través de Internet como cuando se almacenan en la base de datos de la empresa. ¿Para qué? Para asegurar que mi información confidencial esté protegida contra accesos que no autorizados. Entonces, debo implementar unos criterios de aceptación para ellos. Entonces, ¿cómo valido que esta historia de usuario está implementada en mi producto software? Ok. Ojo, qué debo tener en cuenta? Que todos los datos personales y de salud transmitidos a través de Internet deben estar protegidos. O sea, eso debe cumplirlo para yo poder decir que eso está check, esta historia de usuario. También ese criterio de aceptación, otro criterio de aceptación que yo debería implementar
para poder validar de que esta historia de usuarios se cumplió, que está implementada como tal, es que los datos almacenados en las bases de datos deben estar cifrados y utilizando algoritmos de cifrado fuerte recomendados por las prácticas de seguridad actuales. O sea, sí o sí, yo debo manejar esto en la construcción de mi aplicativo para poder decir que es seguro. Debe realizarse unas pruebas de penetración para validar la efectividad de cifrado de tránsito y reposo. O sea, estos tres ítems yo debo tenerlo en cuenta, en este caso el desarrollador, para poder decir que le di cumplimiento a esa historia de seguridad. Entonces, es muy importante no solamente generar mi historia de usuario de seguridad basada en el requisito de seguridad, sino también, o sea, los criterios de aceptación, ¿listo? Que sean congruentes y estén articulados a la historia de usuario. Por ejemplo, historia de usuario 2 de seguridad, se llama autenticación multifactor. Dice, ¿cómo qué? Como usuario del sistema de reserva de citas médicas, que puede ser ese usuario, el paciente o el personal médico, ¿qué quiero? Que se requiere una autenticación multifactor al inicio de sesión. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo de acceso no autorizados a mi cuenta. Claro. O sea, un sistema multifactor que me permita a mí poder garantizar que el que esté ingresando al sistema sí sea la persona correcta. Entonces, ¿cómo llego? ¿Cómo hago eso? Ah, bueno, voy a los criterios de aceptación. A ver, el sistema debe requerir un segundo factor de autenticación, además de la contraseña para todos los usuarios al iniciar sesión. Los métodos de autenticación multifactor deben cumplir al menos con dos de los siguientes. Algo que el usuario sabe que viene siendo la contraseña. Algo que el usuario tiene, que puede ser el token o el mensaje que le llega a uno a través del mensaje de texto. O algo que el usuario sabe a través de un sistema de biometría. Por lo general, ese no lo usamos, sino más bien el del token o el mensaje. ¿Listo? Entonces, y el tercero sería, debe haber una opción de recuperar el acceso en caso de pérdida del segundo factor. Entonces, yo debo tratar como desarrollador de tener en cuenta estos criterios de aceptación para poder darle cumplimiento a qué? A esta historia de usuario. Entonces, es importantísimo esos criterios de aceptación, porque si todos estos ya están incluidos en mi desarrollo de mi aplicativo, pues listo, va a estar implementado ese requisito de seguridad. De ahí la importancia, jóvenes, de no de dejar la implementación y la formulación de estos requisitos de seguridad como quien dice, a lo último del producto, porque por lo general yo siempre he visto eso, se preocupan más con lo funcional y dejan como un añadido el requisito de seguridad, pero no. Y esto debe definirse a la par, al momento que estemos definiendo esos requerimientos funcionales y no funcionales, incluir los de seguridad. Entonces, aquí tienen varios ejemplos que les puede servir a ustedes para sus proyectos. De pronto, pues son muy genéricos, ya es ajustarle, pues dependiendo a la naturaleza y funcionalidad de su producto que estén construyendo, ¿no? Ok, bueno, entonces, como veníamos trabajando para recordar, entonces es muy importante nosotros, para poder llegar a las historias de abuso, ya previamente tenemos ya nuestros requisitos de seguridad. Entonces, basado en esos requisitos de seguridad, hemos elaborado esas historias de usuario de seguridad y ahora estas historias de usuario van a ser validadas gracias a las historias de abuso. Por eso es que deben estar articulados y si ustedes se dan cuenta, esto es como una cadena, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es una historia de abuso? Ojo, que aquí es prácticamente, si ustedes se van a dar cuenta, cómo formulamos esta historia de abuso, viene siendo como, cómo va, se formula, basado en el pensamiento del atacante, ¿no? Por ejemplo, dice, son escenarios que describen cómo un atacante podría explotar vulnerabilidades en el sistema para comprometer la seguridad o la privacidad. Cada historia ayudan a identificar y anticipar las tácticas de los atacantes y podrían usar
y se podrían usar facilitando la implementación de controles de seguridad y obviamente estos deben ser pues, proactivos. Entonces, aquí tenemos la estructura de cómo se crea una historia de abuso que es básicamente muy parecida a una historia de usuario normal y una historia de usuario de seguridad, pero lo que cambia es lo siguiente. Acá el rol, y en este caso como rol va a ser el atacante, en este caso por eso dice, como atacante quiero. ¿Qué tipo de ataque? Aquí le colocamos qué tipo de ataque a través de inyección SQL. ¿Para qué? Para explotar la vulnerabilidad de la base de datos, ¿sí? Podría ser así, porque aquí va a ser el impacto, el impacto. Entonces, por ejemplo, yo como hacker o como cracker quiero implementar una inyección SQL a la base de datos tal para vulnerar la integridad de los datos que reposan en X servidor. ¿Sí? Entonces ahí yo ya tengo mi historia de abuso, pero ojo, no, estas historias de abuso no deben estar desarticuladas porque entonces no nos va a servir. Deben estar articuladas a lo que ya les dije previamente, que es a los requisitos, a la historia de usuario de seguridad y demás. Entonces, la mitigación, miren que ya acá no se habla de criterios de aceptación, sino la mitigación. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, que voy a validar que sí se haya implementado un sistema de autenticación. Ah, voy a validar, voy a revisar que si haya un sistema de validación de excepción o que tengamos implementado el principio del mínimo privilegio, ¿sí? Claro está, eso dependiendo al tipo de historia de abuso que yo haya colocado acá. Pero como vemos aquí en el ejemplo, más que todo es como relacionado a un sistema de inicio de sesión, ¿no? De acuerdo a las características aquí de mitigación. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos otra historia de abuso. Dice acá, como atacante, ¿qué? Quiero acceder a una reserva que no es mía. ¿Para qué? Para modificarla o verla. Entonces, ¿cuáles son esos criterios de mitigación que yo tuve que haber implementado en mi aplicación? Entonces, yo vengo y valido. Ah, hay un sistema de autenticación por recurso, hacemos una validación de server. Es decir, si esto se cumple, si yo estoy probando mi aplicación y si estoy validándolo y si se cumple, ok, esta historia de abuso está check. Esto más que todo, la historia de abuso, ojo, si se dan cuenta, hay que formularla desde la mirada y el punto de vista del atacante, ¿no? Y esta parte de mitigación es validar, como quien dice, nos van a permitir a nosotros como que, sí, visualizar o evidenciar más que todo que esa historia de usuario de seguridad que nosotros planteamos si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. O sea, porque esa historia de abuso es lo que nosotros le pasamos al equipo de testeo para que valide si realmente mi aplicación es segura o no es segura. Auditar los intentos de negado o de negar, o las denegaciones están por defectos. Aquí tenemos otra historia de abuso. Miren que esta está relacionada, por ejemplo, a este ataque de autenticación. ¿Cuál sería la historia de usuario de seguridad de esta historia de abuso? El sistema de autenticación, ¿cierto? Una que teníamos por acá, por ejemplo, esta, autenticación multifactor. Esa sería, por ejemplo, la historia de seguridad, ¿sí? La historia de usuario de seguridad. Y aquí tendríamos, como quien dice, su historia de abuso. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo quién? Como atacante. ¿Qué quiero? Aprovechar las debilidades en el sistema de autenticación. ¿Para qué? Para acceder a cuentas de usuario y realizar reservaciones fraudulentas o acceder a información personal. Entonces, ¿cuáles serían esas acciones preventivas o de mitigación? A ver, entonces, yo como soy del área de testeo, ¿qué debo validar? Validar para ver si esa historia de usuario de seguridad sí se implementó o no. Ah, bueno, implementar función de autenticación multifactor y políticas de contraseña robusta. Bueno, yo valido si eso se cumple o no. Limitaciones de intentos de inicio de sesión y bloqueo temporal de las cuentas tras intentos fallidos. Ok. Si esto se cumple, es porque sí está implementado un sistema de autenticación, es decir, esa historia de abuso está.
Primero, bueno, aquí debemos ser muy detallados, ¿no? Porque recuerden que el área de pruebas no es el mismo que desarrolla, porque si estamos haciendo ese mismo rol, no va a haber una objetividad. O sea, yo mismo quien desarrollo, yo mismo no me voy a evaluar. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Y acá, miren, tenemos otros ejemplos de historia de abuso. Pueden ser que algunas de estas les sirvan también para lo que ustedes están desarrollando. Es cuestión de ajustarle y habrán otras que realmente por la naturaleza y característica de sus productos no, y que les toque pues generar uno. Pero ojo, siempre se formula desde el punto de vista del atacante, ¿cierto? Entonces, como atacante, por ejemplo, esta intersección de datos como atacante, ¿qué quiero? Interceptar y leer datos personales y de salud de los pacientes mientras se transmiten a través de Internet o acceder a ellos en las bases de datos no cifradas. Entonces, ¿para qué? Para robar la información confidencial. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios de aceptación ahí? Bueno, que los datos deben estar cifrados, o sea, yo debo validar que esos datos estén cifrados, tanto de tránsito como en reposo, utilizando pues estándares de cifrado robustos y las pruebas de penetración no deben revelar ninguna fuga de datos. Bueno, a mí, en este caso, quien esté validando esa historia de abuso debe hacer algún tipo de prueba para validar si eso se está cumpliendo o no. Por eso, ¿se acuerdan que por acá, por el inicio, en los requisitos de seguridad, teníamos dos columnas? Que ya se las muestro para que se acuerden. Estas dos columnas, ¿se acuerdan? Que yo les dije, bueno, definimos los requisitos de seguridad, hacemos las historias de usuario basado en las que se ajusten a nuestra problemática. Yo especifico en la primera ronda, listo, estas se aplican o no aplican para hacer la historia de usuario. Y aquí verificar el cumplimiento. ¿Cómo verifico ese cumplimiento? Cuando ya tengo mis historias de abuso y estoy en la etapa de prueba validando si esos criterios de mitigación o de prevención si están implementados en el producto o no, ¿sí? Y aquí le coloco eso en qué sprint se realizó. Entonces, esta es una tablita supremamente pues interesante y sencilla que ustedes pueden seguir trabajando y usándola. Y bueno, aquí también hay otros ejemplos sobre accesos no autorizados como atacante. Entonces, quiero que acceder al sistema de reserva de citas médicas, miren que ya aquí lo miro siempre desde el punto de vista del atacante. Las historias de usuario de seguridad la miro desde el punto de vista del desarrollador, que es lo que tiene que hacer para poder implementar pues ese requisito de seguridad, ¿no? El criterio de aceptación para validar de que si se está cumpliendo o no si realmente el atacante no, o sea, no va a tener, como quien dice, autorización al aplicativo. Bueno, el sistema debe requerir un sistema multifactor para que todos los usuarios y los intentos de acceso no autorizados deben ser bloqueados y registrados. Ok, yo valido, sí, es verdad. Los controles y medidas que se especificaron allá en los criterios de aceptación, si están implementados o no. Entonces, aquí se están validando si esa acción preventiva, pues, si realmente, sí se está evidenciando o no en el aplicativo. Ahí hay varios, por lo menos aquí también les presento también un listado de requisitos. Esto de aquí del módulo, no le hagámosle caso a mí, porque estos son ejemplos de requisitos de seguridad de un aplicativo que se estaba creando de manera, como quien dice, modular para un sistema de reservas, el cual cada módulo pues tenía sus propios requerimientos de seguridad, pero los dejé aquí para que ustedes de pronto, de acuerdo al proyecto que ustedes estén trabajando, algunos de estos requisitos puede llegar a servir y lo pueden tomar. Y obviamente deben elaborar su historia de usuario, deben elaborar ¿qué? Su historia de abuso. Yo les sugiero que se basen en la planillita que les mostré, el cual es de mucha ayuda, ¿no? Bueno, eso sería todo. Si tienen dudas, preguntas, me pueden dejar un comentario y yo por ese medio estaré compartiéndoles respuesta a esa inquietud. Espero que haya sido de su agrado y bueno, cualquier cosa, sin miedo, pregunte. Y les estaré compartiendo también el enlace del material y bueno, y una actividad como a manera complementaria y unas lecturas. Chao.